El otro día, cortando patatas, me corté también en el dedo. Vaya, que me hizo una rajita. No, la mano peluda. ¡Ah! ¡Ay, mi dedo! Y claro, al hacerme esa herida, he dejado la puerta abierta a un montón de patógenos a que entren a mi interior. ¿Y qué era un patógeno? Pues quien no recuerde lo que era un patógeno, por aquí le dejo el vídeo anterior donde lo explicábamos. Entonces, si yo tengo una raja en el dedo, ¿significa de que mi cuerpo está expuesto a que entren un montón de patógenos? Pues sí y no. Es verdad que al cortar el dedo hemos vulnerado la primera barrera que tenemos de protección, nuestra piel. Pero por suerte tenemos un sistema que nos protege. Prácticamente es un sistema de alarma, como cuando suena la alarma en una casa cuando entra un ladrón. Pues prácticamente nuestro sistema es algo así, un sistema de alerta por si patógenos o células que no son benignas invaden nuestro organismo. Ese sistema de alarma se denomina el sistema inmune. Y para explicaroslo mejor, voy a cambiar de escenario, que sabéis que me gusta más, de otro tipo. Pues desde aquí, mucho mejor para hablaros del sistema inmune, ese sistema de alarma que tiene nuestro cuerpo para avisarnos y defendernos cuando una sustancia que es ajena a nuestro cuerpo se cuela en nuestro organismo. Esa sustancia extraña se denomina antígeno. Y los antígenos pueden ser de muchos tipos. Los virus, las bacterias, protozoos y hongos. Pero también pueden ser antígenos células que no provengan de nuestro organismo. Por ejemplo, glóbulos rojos de otro grupo sanguíneo diferente al nuestro que llega hasta nuestro organismo tras una transfusión. O por ejemplo, un riñón o cualquier otro órgano que sea trasplantado a nuestro organismo. También son sustancias extrañas las células tumorales. ¿Y qué tienen estas células de especiales para que sean diferentes a las células de nuestro cuerpo y el sistema inmune las reconozca? Pues justo eso. Todos estos patógenos y todas estas células ajenas al cuerpo lo que tienen en su superficie son los antígenos, unas proteínas que son diferentes a las proteínas de nuestro propio cuerpo. Al ser diferentes y entrar en nuestro cuerpo sin previo aviso, el sistema inmune las reconoce como extrañas y de esta forma las intenta eliminar del organismo. Y la capacidad que tiene el ser humano para defenderse de esos patógenos, de esas células tumorales o de esas células que portan antígenos, proteínas que no son del propio cuerpo, se llama inmunidad. Y existen dos tipos de inmunidad. Tendremos una inmunidad inespecífica y otra que es específica. ¿Qué significa esto? La inespecífica es un tipo de inmunidad que va a reaccionar siempre igual cuando entre una sustancia extraña al organismo, sea esta cual sea, una bacteria, un virus o un órgano de un donante. Por poner un ejemplo, imaginaros que tenéis una alarma en casa que se activa con cualquier movimiento, bien sea el de tu madre, el tuyo, el de tu gato o el de tu perro. Pero esta alarma, cada vez que detecta movimiento, suena y alerta a la policía. Pues algo parecido sería la inmunidad inespecífica. Es una inmunidad que se va a llevar a cabo, sea cual sea el agente extraño que entra en el cuerpo. Por otro lado, tendremos la inmunidad específica. Esta sí va a ser muy concreta y solo se va a llevar a cabo en el caso de que se reconozca el agente extraño. Por ejemplo, esta inmunidad va a distinguir a la perfección si la bacteria que ha colonizado el cuerpo es la bacteria de la salmonela o la bacteria del cólera, a pesar de ser muy parecidas entre ellas, creando así unas sustancias llamadas anticuerpos que atacan de forma muy específica al agente extraño. Pero primero vamos a centrarnos en la inmunidad inespecífica. Esta, como hemos dicho, no distingue de cuerpos extraños. Además, es muy rápida. Su acción es inmediata. El problema es que carece de memoria inmunológica. Ya veremos en un ratito lo que esto es. Además, no requiere de una sensibilización previa. Por tanto, esta inmunidad la forman un conjunto de barreras naturales y mecanismos defensivos. Me explico. Imaginad que tenemos una serie de agentes extraños que quieren pasar al otro lado del muro. Lo primero que se van a encontrar es con un muro que les va a costar mucho atravesar. Pero si por algún motivo se encuentran que este muro está roto o tiene un agujero, fácilmente podrán atravesarlo.
Pero para que no continúen su camino, habrá un gran ejército detrás que entrarán rápidamente en combate para eliminarlos del camino. Vamos a hablar primero de esas barreras. Un patógeno cuando llega al organismo se puede encontrar varias barreras. La primera, la piel, un muro infranqueable de difícil acceso. Por otro lado, también se va a encontrar con mucosas, que frenarán la entrada de estos patógenos. Por otro lado, el pH que tiene estas barreras, en muchas ocasiones, será nocivo para el patógeno. También será nocivo para los patógenos la temperatura corporal, ya que muchos no pueden vivir a la temperatura que tiene nuestro cuerpo. Y por último, la microbiota. La microbiota es todo el conjunto de bacterias buenas que recubren nuestro organismo. Estas nos protegen de la entrada de otras bacterias o otros virus que no son beneficiosos para nuestro organismo. Pero de todas estas barreras nos vamos a centrar en una, la piel, que es esa que yo he roto al cortarme el dedo pelando patatas. Las células de la piel forman un tejido que se llama el tejido epitelial. En este tipo de tejidos las células están muy unidas entre ellas, de modo que no dejen ni un solo espacio para que entren los virus, las bacterias, los hongos o los protozoos. Pero el problema está cuando te cortas o te clavas una astilla. Cuando esto ocurre, le estás proporcionando a los patógenos una vía de libre acceso a tu cuerpo. Aunque ya he dicho que si esto pasa, detrás hay un ejército esperándolos. Este ejército es un ejército de células y son los que median la inflamación. Al clavarte la astilla o al cortarte con un cuchillo, un montón de bacterias, virus u otros patógenos están entrando a tu cuerpo. Por ello, este ejército de células, que normalmente viajan por la sangre, salen de los vasos sanguíneos para acudir a la zona donde se puede dar una posible infección. Este ejército de células se denominan glóbulos blancos y estos salen de los vasos sanguíneos para atacar directamente al patógeno, atacándole mediante un mecanismo que se denomina fagocitosis o sintetizando unas partículas proteicas que atacan directamente al patógeno. A los glóbulos blancos, que tienen la capacidad de fagocitar, se les denomina fagocitos. Para que os hagáis una idea, en este vídeo estamos viendo una imagen real, cómo un fagocito persigue a una bacteria. Lo pongo a cámara rápida para que veáis el triste final de estas bacterias. ¿Y por qué todo esto que acabamos de ver provoca una inflamación de la zona afectada? Pues la herida y los patógenos que entran a esta desencadenan una respuesta inflamatoria. En este caso, el tejido libera una sustancia que favorece la dilatación y el mayor aporte de sangre a la zona infectada. Así, si en esa zona hay más sangre, también habrá más glóbulos blancos. El resultado de todo esto es el aumento de la temperatura local, el enrojecimiento y la inflamación de esa zona. Gracias a esto, los fagocitos pueden atravesar los capilares y capturar por fagocitosis los agentes patógenos, las células muertas o los restos de partículas extrañas que hayan entrado al organismo. Ahora, llegado a este momento, imaginaros que alguna de estas bacterias, virus, patógenos o cuerpos extraños burla al sistema de seguridad y se escabulle del ejército de fagocitos. ¿Qué pasará si se multiplican sin medida dentro del organismo? ¿Cómo duele? ¡Estreptococos! ¡Venid aquí! ¡Vamos, adelante! Podemos entrar, ¿me permite? ¡Vamos, mis bravos! ¡Al ataque! ¡Adelante! Aquí, jefe Anticuerpos Metro. Tenemos unos visitantes estreptococos. ¡Vamos! ¡Adelante! Pues para ello, el sistema inmune tiene una segunda barrera de protección, la inmunidad específica. Esta sí es muy selectiva y actúa en base del antígeno que reconoce. Para ello, los fagocitos de la inmunidad inespecífica que han destruido al patógeno deben presentar a los linfocitos al agente patógeno. Os explico qué es esto de la presentación. Cuando un fagocito captura un agente patógeno, este lo presenta a un linfocito. Este linfocito lo mira, lo observa y crea muchas copias de sí mismo.
Estos linfocitos van a tener la capacidad de crear una proteína que se denomina anticuerpo, una especie de misil para atacar solo y exclusivamente a ese tipo de patógeno. El bombardeo de anticuerpos provocará la muerte o destrucción del agente extraño. Los linfocitos es una célula del cuerpo muy especial, pues tiene la capacidad de crear memoria. De esta forma, los linfocitos siempre estarán patrullando nuestra sangre y si de repente hay un nuevo contagio con el mismo agente infeccioso, estos rápidamente crearán anticuerpos para eliminarlo. Gracias a la memoria inmunológica, la respuesta será muchísimo más rápida que la primera vez que entró el agente infeccioso. Gracias a esto, poco a poco vamos consiguiendo inmunizar nuestro cuerpo. Esta inmunización se puede dar de forma activa o de forma pasiva. Una inmunización activa es cuando el organismo por sí mismo crea anticuerpos para un patógeno que ha entrado en su interior. Este patógeno puede llegar de dos formas. En la primera, el patógeno llegará de forma fortuita a nuestro cuerpo, bien por el aire, bien por la picadura de un mosquito o por comer alimentos contaminados. Esto desencadenará todo el proceso de inmunidad inespecífica y específica que acabamos de ver. También hay una segunda forma de inmunización, y es que sin haber tenido un contacto con el patógeno, nuestro cuerpo está inmunizado a algunas enfermedades. Esto es gracias a las vacunas, un tipo de inmunización activa. Es activa porque el cuerpo crea células de memoria y anticuerpos por si en algún momento hubiese un segundo contacto con el antígeno. Las vacunas es una forma de exponernos al agente infeccioso. Lo que pasa que este agente infeccioso, cuando nos pinchan una vacuna, está muerto o simplemente nos inyectan trozos de este patógeno, con miras a que el sistema inmune de nuestro cuerpo lo reconozca, cree anticuerpos para destruirlo y de esta forma guarde células de memoria para el resto de nuestra vida. De manera que si de repente sí que hay un contagio con el patógeno vivo, rápidamente el cuerpo crea anticuerpos para eliminarlos. Hay otro tipo de inmunización y esta es la pasiva. El problema que tiene esta inmunización es que es instantánea. El cuerpo nunca la va a recordar y solo va a servir para eliminar un patógeno en un momento concreto. Por ejemplo, imaginad que os pincháis con un clavo oxidado y os contagiáis con una bacteria que produce el tétanos y que se comprueba en tu cartilla de vacunación que no estás vacunado para esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú ya el patógeno lo tienes en tu interior y que se va a empezar a multiplicar. Y esta bacteria es muy agresiva y si no se actúa rápido, tu cuerpo puede tener consecuencias muy graves. Por ello los médicos no dejan que tu cuerpo sea el que reaccione por sí mismo, sino que te aplican un suero. En este suero directamente hay anticuerpos, es decir, esos misiles que contaba antes, ya sintetizados. Tu cuerpo no los va a sintetizar, sino que te la van a inyectar del exterior para que rápidamente ataque y elimine a la bacteria que te produce el tétanos. Y ahora que ya sabéis más sobre el sistema inmune, los mecanismos de prevención y curación y cómo funciona la inmunización, mi dedo chungo y yo nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!